Buena mañana, llegó la hora del Mayete. La hora del Mayete se transmite desde losminasradio.com y se difunde en vivo por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Siga La Hora del Mayete cada sábado de 10 a 11 con la participación de William Familia, Rufino Quesada, Juan queremos decirle que vamos a tener un programa muy especial que se sale por completo de lo que es la temática de este programa, que son las ciencias jurídicas, el derecho, y hoy vamos a conocer a un joven escritor dominicano que es un trotamundo, es un hombre que muy joven emprendió el camino hacia el exterior y vivió, ha tenido tantas vivencias, que de esas vivencias salió un libro muy interesante, que fue noticia, el libro Memorias de un inmigrante dominicano, y ese señor que escribió ese libro está aquí con nosotros. También tiene una novela titulada Una borrasca sobre el mar, y vamos a conocer a este hombre de la cultura literaria, y vamos a ver también qué piensa él de este país, de los problemas de este país, de esta sociedad en que vivimos. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro amigo Daniel Francisco Contreras. Muy buenos días, escritor. Muy buenos días a mis amigos aquí. Y de entrada, pues queremos, primero, ¿verdad? Lo hemos saludado, pero queremos de entrada, de una vez, que usted nos diga cómo nació esa vocación en usted de escribir. Muchas gracias, Jorge, por darme la oportunidad en esta plataforma, Los Minas Radio, saludando a los compañeros, a Juan y al señor Aracena. Y bien, quería aprovechar también para enviar un saludo allá a la diáspora en España, sobre todo en la zona de Cuatro Caminos, como siempre lo hacemos, en Villaverde y en la zona de Usera, en el pleno centro de Madrid. Y hemos tenido también entrevistas en la radio de los Estados Unidos. Fuimos incluso invitados por el senador del estado de Tennessee, Steve Cohen, al Capitolio de los Estados Unidos en octubre del 2010, allá en Washington. Por cierto, enviamos un saludo a su excelencia, el senador Steve Cohen, y a su asesor, Patrick, también, que nos recibieron con una cordialidad asombrosa. Daniel, bien, ¿cómo nace tu vocación de escribir? Yo, desde nuestros inicios, comienza a través de un primo que yo tengo, que él pertenecía al taller César Vallejo de la UAS en los años 70. Estamos hablando de muchos años. Yo pertenecí 9 años a ese taller. Ahí estaba Tony Raful, Andrés L. Mateo, ahí estaba también Mateo Morrison, sí. Tomás Castro, Burdiez. Sí, sí, hoy somos amigos. Bueno, déjame darte una información. En este momento se está desarrollando en el país, aquí concretamente aquí en la ciudad capital, la 10ª Semana Internacional de la Poesía, que la organiza Mateo Morrison como presidente de Espacios Culturales. Hay todo un consejo directivo de esta semana, en la que está José Mármol, Plinio Chaín, la pintora Roselina Arias, sí. Un conjunto de Denise Español, otra escritora también. Pero bien, sigamos contigo. Sí, retomando la época, yo me inmiscuyo en los asuntos literarios como una especie de curioso o de atrevido, porque yo era muy pequeño cuando ellos realmente ya tenían ese círculo entre todos esos jóvenes. Estaba también Julio Contreras, que es mi primo, y era parte del taller César Vallejo. Pero ¿cómo le podía yo decir a ellos, llévenme al taller si yo apenas
estaba como en quinto curso de la primaria. Sin embargo, a mí me estimuló mucho una obra de Tomás Castro, Amor a quemarropas, Sí. porque fue un bestseller realmente. Un éxito editorial. Sí, y yo me enamoré de esa obra, pero todavía yéndonos más atrás, como a los 4 o 5 años, yo todavía no sabía leer, pero yo veía que a casa llevaban los libros de Catilango Alantemuez. ¿Lo conoce Aracena? Sí, que es de una autora puertorriqueña, que ella falleció, el nombre de ella lo tengo por acá. El fin es que yo observaba esa obra, es una... Vuelve y mencióname la obra. Escúchame, fue una de las más sobresalientes de la época. Catilango Alantemuez, sí, donde estaba incluso Juan Calalú, era un personaje, sí, porque realmente era una literatura infantil, sí, pero que se mezcla dentro de lo que es el género de la literatura, ¿cómo le digo? Era una literatura como breve. Pero era infantil. Entonces, sí, a uno le llegaba rápido. Sí. Y en eso yo observé a Juan Ese personaje a uno no se le ha olvidado. Nunca. Juan Calalú. Ni Juan Calalú, ni Catilango Alantemuez, sí, ni el Buey. Del sistema de escritura de esa época, era una forma de introducir dentro de la clase juvenil ese tipo de material para crear un hábito de lectura. Sí, y se lograba. Sí, claro. Se lograba porque te impactaba, o sea, te involucraba. Yo no sabía leer, pero yo lo ojeaba y miraba a esta señora corriendo como detrás de un cangrejo y luego hablando con un buey. Pero realmente ¿Usted leyó a Juan Calalú? Sí, se trata de que... usted nació? 81. En el 81. Mira, Yo lo he escuchado. Eso es de inclusive, Rinoceronte para acá. cuando él habla de Juan Calalú, De Rinoceronte para acá soy yo. cuando él habla de Juan Calalú, mira lo que es. Cuando se da esa especie de ese personaje, hablando con ese tipo con los animales, es que viene ya a conformarse la introducción de animales dentro del sistema de los muñequitos animados. No, doctor, ¿qué pasa? Sí. No, doctor. Óyeme. La animación es de los años 40. Escúchame, cuando comienza, sí, de ahí que comienza a salir, porque recuerda que quizá usted no lo vio, que era Huckleberry Howe, pero antes estaba, pero antes de eso hay más. Pero escúchame, te voy a hablar ahora de este señor que lo tenía en la memoria, pero el haitiano me interrumpió, que iba a hablar. Sí, pero ¿y este hombre? Oye, iba a hablar televisión de un personaje de ese tiempo. Ay, Dios. No, verdad que usted es dominicano, escúchame, Juan. No, está bien, yo no me ofendo. Que había un personaje, ahora se me fue el nombre, que donde no se utilizaba en esa época ningún sistema de muñequitos. Ningún sistema. Inclusive hay una contradicción en lo que es el cine mudo. Que la gente entiende que existió el cine mudo y no existió el cine mudo. Claro que sí. Pero Charlie Chaplin. En la universidad, en la escuela de cine, a mí me enseñaron te lo dan, que sí, te lo dan, sí. Pero ponte a analizar, por eso nosotros somos copias y repetimos. Charlie Chaplin. ¿Pero por qué no era mudo? Escúchame. Eso se llama onomatopéyico del sonido. Bien. Cuando tiene sonido de música, lo que no había era diálogo. Por eso era mudo. No, pero escúchame, pero tenía no era sin sonido. Música, era que no se hablaba. Pero claro, pero por eso mismo, pero por el mismo sistema de meterle la orquesta, podían haber dos que narraran la historia, es decir, eso es sonido. En viñetas, eran unas viñetas que se planteaban escritas para que la gente no pudiera... Por eso era que eran escenas largas con viñetas cortas para que la gente no se aburriera leyendo todo el tiempo. Mira, cuando los hermanos Lumière, escúchame, cuando los hermanos Lumière conforman lo que es el plubicón, el vidicón, el trinicón, y que viene el plato que da la sensación óptica con el pajarito... se oía el silbido del pajarito dentro del plato corriendo. Es decir, tenía sonido. Cuando él habla ahora, yo me refiero en que sí existía el sistema de muñequitos, pero los animales no hablaban. Ah, bueno. Bien, retomemos a Daniel, que es el entrevistado. Sí, no, les decía que doña Ángeles Pastor era la escritora de Juan Calalú y Catilango Alantemuez.
era una fábula, porque Catilán Gualantemuez instauraba un diálogo con los animales, con el burro, con la vaca y con el buey de mar, el cangrejo gigante. La trama era que Juan Calalú era una casita muy pobre que vivía con su madre, y él se traslada a esa casita de una señora que llegó como de repente al vecindario y nadie sabe cómo llegó, y él va a buscar un poquito de fuego a la casa de esa señora y él le dice: señora, yo quiero que usted me dé un poquito de fuego para alumbrar la casa de mi mamá. Y él le dice: ¿usted sabe cómo yo me llamo? Y le dice él: no. Pues mira, yo te doy fuego si tú con esta calabaza vas al río y me buscas agua, y de allá para acá tú me dices cómo yo me llamo, entonces yo te daré fuego. Y Juan Calalú, muchacho, que yo lo confundía con Juan Bobo. Pedro Animal. Sí, y Pedro Animal, claro. Sí, esa literatura se asemeja mucho. Esa literatura infantil es la que va comenzando a desarrollar en ti ese instinto de escritor. Correcto. Pedro Animal es de César Peroso. Sí. Sí, entonces a mí me va dando como ese instinto de lectura y de investigación comienza a despertar ahí. Sinceramente se lo digo. Nace la chispa claro, entonces, del escritor. Cuando, no del escritor, sino de la persona que se inquietaba por ver qué ocurría, porque yo no pensaba escribir todavía. Pero nace la motivación. Sí, la primera motivación es esa, que nace en la lectura, obviamente, la literatura infantil. Y cuando Juan Calalú... Creo que recuerdas muy bien. Claro, es que eso es inolvidable. Esa literatura. Fue la motivación de él. Sí. Claro, cuando Juan Calalú se va al río, toma la calabaza que le da Catilán Gualantemuez, lo llena de agua y se sienta. Entonces viene el dilema. Él dice: ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta señora? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Y de repente sale el buey de mar y le dice: Juan Calalú, esa señora se llama Catilán Gualantemuez. Sí. ¿Cómo? Sí. Y él se mandó corriendo donde la señora, y cuando va corriendo, y le dice: mire, aquí está el agua, Catilán Gualantemuez. Y esa mujer se dio un susto cuando escuchó su nombre, y es cuando ella le pregunta: pero ¿quién te ha dicho mi nombre? Entonces es cuando él no le responde, y le dice: no te preocupes, yo vengo ahora, voy a investigar quién dijo mi nombre. Y se mandó corriendo Catilán Gualantemuez, que era una señora hecha de barro, y que desapareció en el vecindario de una manera repentina, nadie sabe cómo vino. Y ella se mandó corriendo, y lo primero que encuentra en el medio es una vaca. Le dice: oh, vaca del Antemuez, yo quiero que tú me digas si tú has dicho mi nombre. Le dice: no señora, no fui yo. Y Catilán Gualantemuez sigue afanada buscando, y cuando va y busca un burro, le pregunta lo mismo. El burro dice que no. Y sigue ella corriendo, y cuando llega al río y encuentra esta jaiba, pero un poco lejos, el buey de mar, y le dice: ¿tú sabes quién ha dicho mi nombre? Le dice: sí, fui yo. Y le cayó atrás para ustedes saben, ajustarla. Y cuando ella se metió al lago, se fue derritiendo y lamentablemente desapareció. Pero realmente la trama de ese cuento, la moraleja de ese cuento, yo lo asumí como niño, como que las personas gigantes también se derretían. Yo entendía eso. Eso era lo que yo interpretaba. Oh, mire, esta señora tan fuerte y tan grande se derritió por ir a buscar, a ver quién había dicho su nombre. Por ahí comencé yo en la literatura. Ya luego, a partir de ahí, y estos muchachos metidos en el taller César Vallejo, que yo lo escuchaba hablando de este poeta de Nicaragua, del más grande, de Rubén Darío. Y yo decía: pero ven acá, ¿quién es Rubén? Y yo lo anotaba. Entonces yo comenzaba a ver, hasta que yo vi a Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Sí. Pero ya ves, cuando mencionas a Rubén Darío, sabes que Rubén Darío lo rechazaron al inicio. Cierto. A Rubén Darío lo rechazaron porque entendían que Rubén Darío hacía
un estilo de literatura como que ellos pensaban como que no estaba como a la altura. A la altura de la época. Sin embargo, ha sido el más grande de Nicaragua y haciendo frontera con don José Octavio Paz de México. Y este de Argentina, y el más grande de Argentina, don Cortázar. No. Borges. Don Borges, Jorge Luis Borges. Ahí está precisamente parado hoy ese tremendo Rubén Darío. Que es lo mismo que le pasó cuando condenaron a Tomás La Cicuta, que era profesor de, ¿cómo se llama? De Platón y de Aristóteles. Porque estaban por encima de Sócrates. Por encima de la época, y por eso lo condenaron a tomar el té de cicuta. Yo tengo... ya que mencionamos a Nicaragua, yo quiero aprovechar para condenar la represión a la que ha sometido Daniel Ortega al escritor Sergio Ramírez Mercado. Condenar la represión que tiene allí contra los que aspiran a presidir a Nicaragua. Realmente me ha decepcionado Daniel Ortega. Adelante. Yo tengo una inquietud. Viendo su historial académico, con una preparación exquisita, donde usted fue egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos, fue egresado de la universidad con una licenciatura en informática, también tiene diplomado en gerencia publicitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Perdón que corrija, no es publicitaria, no es gerencia pública. Es el estudio de todas las instituciones públicas de un país, la conformación, la estructura, cómo funcionan las instituciones públicas. También, gracias, tiene una graduado de locución en 2004. Sí, así es. Selvo del Instituto Nacional de Locución de Santo Domingo. Sí. Y también me sorprende que también tiene curso de periodismo. En España, sí, cómo no. Comunicación en Instituto Hispano Centroamericano de Madrid. Sí. Es decir, con esa preparación académica que usted adquirió, ¿por qué el escritor, la escritura, la literatura, y no abocarse a esa carrera que usted estudió en principio? Porque si usted la estudió, la eligió, era porque tenía cierta afinación con ese tipo de carrera. Abandonó de sacar su carrera principal de estudio para abocarse a la lectura. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ese cambio? Muchas gracias por su inquietud. Realmente hay que entender primero que nosotros fuimos, después de ser egresados de la Universidad Eugenio María de Hostos, nosotros ocupamos el cargo de encargado de informática del Colegio de Abogados de la República. Fuimos los que automatizamos el Colegio de Abogados de la República por primera vez. ¿En qué año fue? En el año 87. Jesús santo. Sí, con el doctor Rolando de la Cruz Bello, que era el presidente. Y luego de ahí fue por primera vez que los abogados votaron automatizado. Ellos venían con el sistema viejo de votar y que por boleta y cosas. Nosotros le hicimos un sistema y le actualizamos el sistema. Teníamos alrededor de 13,000 abogados en la base de datos. Muy importante. Sí, pero nosotros fue un equipo. Precisamente Julio Contreras, que es uno de los profesionales más preparados de este país en el área, porque lo digo no porque sea mi primo, sino porque Julio Contreras es egresado de la UAS en electromecánica, pero el área de él es como invertido a mí, no es la literatura, sino la informática. Ese tipo de personas con esa capacidad extraordinario. La sociedad lo aísla, principalmente el sistema político. Pero le conocía ya en el colegio. Yo tengo que...
Qué bien, qué bien. Es así. Julio Contreras tiene una capacidad extraordinaria. Él fue quien diseñó incluso los contadores digitales. Fue él que lo diseñó en este país. Le voy a hacer esta pregunta. Sí, los contadores digitales. Julio Contreras, ingeniero Julio Contreras. Y su hermano, el arquitecto Frank Contreras, es quien diseña el edificio de la Cancillería, el edificio inteligente de la Cancillería, la torre de cristal que está atrás. Pero es lo que dice Aracena. Sí. Ese tipo de personas tan brillantes, que incluso ese tipo de brillantez te lleva a ti a aislarte, obligatoriamente, en una burbuja, y te pone contra la pared, contra el universo, y tú dices, wow, ¿para qué vale tanto conocimiento en un país? Él es una persona anormal. Dentro de la sociedad, correctamente. Sí, exacto. Es una persona tiene mucha razón. No, y una persona equivocada también. Sí. Porque eso dentro de la normalidad. Eso es lo que te dicen también. Sí, sí. ¿Usted ha ejercido el periodismo? No, porque fue a nivel técnico que lo hicimos allí en Madrid. Pero tenemos lo básico del periodismo. ¿Ha ejercido la locución? La locución, bueno, una vez estuve en la radio abierta en Sol 103, creo que es que se llama, que está en la... Eso fue con el profesor y médico, doctor Edilberto Mejía Torres, que fue director de Power 103, no sé si ustedes lo recuerdan. Él vive en New Jersey, mi gran amigo. Sí. Me dijo, él era director de Radio 1000, que era un... La gran mayoría de esos talentos están fuera del país. Todos están fuera del país. Hay muchos la gran mayoría fuera del país. Sí. Eso quiere decir que la vocación por la literatura, por la escritura, ha sido tan fuerte, ha sido su prioridad, aunque usted se haya preparado en otras áreas, como preguntaba inquieto William. Sí, no he completado todavía la proporción, o sea, como quisiera responderle. Yo también fui asistente general de informática en el Club Arroyo Hondo Incorporado, el club de los multimillonarios de este país. Sí, cuando el ingeniero Miguel Gil Mejía ha fallecido, que en paz descanse, que fue presidente de los Tigres del Licey. Sí, nosotros fuimos asistente general de informática en el club en esa época. Y de ahí entonces pasamos al departamento de nómina de la Secretaría de Estado de Educación, ya en el año 96. Y hemos trabajado... ¿Usted no llegó a conocer en el colegio de abogados dos personajes? Uno le dicen Babado Torres y otro Surún Hernández. A Babado sí lo conocí de ahí porque iba todos los días. Amigo del señor. Babado iba todos los días al colegio, todos los días. Y realmente me codé con la imagínense, con la crema de los abogados de este país, con el magistrado, no, Burjet Frometa. Babado todavía no había terminado. Burjet Frometa. Me quemó, no me quemé, no voy a decir que me quemé. Amadeo Julián. Oye, y me dijo, hablaste mucho. Sí, tú no tienes hablaste mucho, fue lo único que me para ser abogado. Tú tienes un título, pero tú no tienes capacidad. Pero ¿qué problema? Pero es que yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de que después que tú pasaste por el colegio de abogados, dejara esa crema y nata. No es mi culpa. Tengo que mencionar aquí obviamente a Amadeo Juliano, que también fue miembro del Tribunal de la Suprema. Y qué pena, escúchame que te interrumpa, qué pena que ese tipo de personas como tú, un gran literato, un gran escritor, nuestro país te haya dado posiciones muy efímeras y como de un tercero o cuarto rango. Él ha vivido poco aquí. Escúchame, yo no me refiero a que ha vivido poco mucho. Las condiciones, por ejemplo, para una tercera posición, teniendo la capacidad, tiene que hacerlo emigrar, por Dios. Pero mi pregunta es, antes para que tú me contestes también. Sí, porque ¿qué trabajo político tú has hecho para que te nombren en un puesto político? Pero es lo que me refiero. Pero no tiene que ver con el talento. Eso era en los 1100. Por eso hablé de los políticos. Por eso hablo de los políticos. Que este tipo de personas con esta capacidad, gente que tienen una preparación, lo aísla. Aracena, ahora mismo en la mayoría de hospitales de Estados Unidos, directores de departamentos son dominicanos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué te conviertes en inmigrante si era ya un profesional de ese nivel? La respuesta completa a esa pregunta está contenida precisamente en Memorias de un inmigrante dominicano,
Antes de emigrar, una persona primero comienza a observar a dónde están sus fronteras. Y a partir de ahí ya usted entonces comienza a trazar los planes de cómo salir del entorno que le va encerrando poco a poco como sociedad, como profesional, como un ente que acorralan. Claro, como un ente que sirve a un país, que cree servir a un país y sin embargo se ve acorralado por la opulencia yo diría que de una clase política poco pensante, porque los políticos solo tienen que desarrollar y dar las condiciones de vida para que los dominicanos no podamos emigrar, simplemente invirtiendo en la parte social, invirtiendo, ya vamos entrando casi en el entorno político, no quiero alejarme mucho de la literatura, pero podemos debatir cualquier tipo de tema, en mi caso. Entonces, cuando tú haces esas perspectivas dentro de ti, dentro de tus condiciones, y tú dices, no, pero yo creo realmente que en los Estados Unidos yo puedo establecerme y vivir mejor sin tener ningún tipo de problema. O me puedo ir a Puerto Rico, donde yo viajé como en cuatro ocasiones para ver si, después que salí de la escuela de las Fuerzas Armadas, yo estudié en la vocacional de las Fuerzas Armadas, esa es otra de las partes que tengo. Electricidad como técnico instalador. Hice 4 viajes allá, me dijeron, mira, no podemos, primero me dijeron que sí, que tenía que venir a hacer el curso y que luego fuera, que ya yo tenía un contrato. Yo pensé que era así, pero no fue así. Cuando yo volví, parece que era de gracia que me hacían ir. Y dije, no vuelvo. Y no volví más a Puerto Rico. A pesar de que es una isla tan hermosa y tan acogedora, desde el aire usted siente la organización que hay en Puerto Rico. Y sobre todo los boricuas, que son personas tan amables y que han sido tan condescendientes con nosotros los dominicanos, sobre todo los que de una forma u otra llegan allí, ya sea por agua, por mar o por aire. Y eso se le agradece mucho a los puertorriqueños. ¿Qué satisfacción tienes de este libro, Memorias de un inmigrante dominicano? Bueno, la única satisfacción que podemos tener de ese libro es que hemos cumplido con la historia, para que los dominicanos jóvenes de hoy entiendan o sea, el sentido real del por qué un individuo tiende a emigrar de su país. Ahí están las consecuencias, las causas, que por cierto es un hilo común, es la economía, lo que te hace emigrar, la falta de recursos, los compromisos que tú tienes ya con tu familia, y con tu madre o con tu padre o con tus hermanos. A partir de ahí comienza lo que se llama el sentir de un emigrante, de quererse ir para poder cumplir con ese tipo de compromiso que tiene. En esta obra, que es bastante voluminosa, yo tuve que desplazarme como a 4 países. Yo estuve en Cuba investigando cómo es la sociedad de Cuba. Estuve en Haití también para ver qué yo podía aportar en esa obra, pero que fuera de un material inmediato, es decir, observar a través de la observación, para yo poder plasmar en mi obra la verdadera realidad de Haití, que ya el profesor Juan Bosch lo había definido como una asociación de sobrevivientes en una de las obras que publicó, Composición Social Dominicana. Ahí es que don Juan Bosch se refiere a Haití como una sociedad de sobrevivientes. Lo que yo pude comprobar en el terreno, me quedé asombrado, señores. En Haití no existen instituciones de ningún tipo, en lo absoluto. Se lo afirmo y se lo reafirmo. Un estado tribal. Es un estado fallido. No, totalmente. Fallido no, tribal, porque fallido puede ser cualquier país que no logre metas. Ellos todavía están en una etapa social de tribu, o sea, un grupo aquí, un grupo allí, un grupo aquí, y se entran entre todos. Y ahora de 39 bandas. Bueno, el ejemplo son la cantidad de bandas que hay. Acaban de secuestrar a unos estadounidenses. Y también misioneros. Y misioneros. Y gente que no se mete con nadie, esa gente. Que hasta el chofer que ya no se secuestró. Mira, Oxfam, aquí había una fundación que se llamaba Oxfam, que la acusaron de maltrato y violación. Siempre nos Nosotros acusaron. no sabemos. Aquí lo veo. No sé. Yo quiero preguntarle algo antes de todo. Entonces, esta de Memorias de un inmigrante no es una obra autobiográfica, o sea, no es la vivencia suya, sino
Sí, es autobiográfica. No, porque usted dice, yo tuve que viajar para comprobar la situación en otros países, pero no era donde usted residía, ni tenía vida común ahí. No. Incluso la vida de los dominicanos en Puerto Rico y en los Estados Unidos también está recogida aquí, incluyendo los deportados. Señores, yo creo que este es de los países que no tiene una institución que reciba a esos muchachos que de una forma u otra se han ido por la tangente, residiendo en los Estados Unidos. Y no todo el mundo tiene la madurez para vivir en un país como los Estados Unidos o como Europa, porque es que yo diría que la dinámica de desarrollo que tiene los Estados Unidos, sobre todo la capital económica que es Nueva York, eso, cuando usted lleva un joven, una familia allí, eso le impacta. Y muchas veces, cuando el muchacho no está bien seguro, porque es que el problema es la influencia, el entorno que rodea a la mayoría de las personas, de los que viven allí, de los residentes que viven en Estados Unidos, es lo que tarde o temprano lleva al mal camino a muchos muchachos que han ido allí de mano de sus padres, pero que ustedes saben que las obligaciones, allí todo el mundo siempre está ocupado. Entonces los niños van al cole, de ahí, pero van creciendo en un entorno como, yo no diría que de opulencia, sino de influencia. No le dicen que van a ser pobres, ese es el problema. Entonces, no le dicen, mire, usted va para Estados Unidos, es pobre que usted va hacia allá. Usted no va a llegar en un Rolls Royce, usted va a llegar a lavar piso, a fregar y a atender mesa. Cuando usted le dice eso, ya ellos saben lo que van a hacer de ahí para adelante. Abrirse puertas. Entonces, como los trabajos allí son tan difíciles, los muchachos van viendo el entorno y el movimiento y el trapicheo y las cosillas y luego se involucran en esos vicios, sobre todo que las leyes son tan fuertes que usted no puede tocarle a un hijo bajo ninguna condición, ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, ahí interviene, yo diría que la mano de la familia siempre tiene que estar ahí, pero el porcentaje es muy alto de que los muchachos se vayan por la tangente. Entonces, en eso nosotros crecimos en una época donde aquí venían los Dominican York con los radios grandotes, ¿se acuerdan? Y los cadenones. Eso es una influencia. Mucha cadena alquilada. Así decían. Pero se veían bonitos. Sí, pero para llamar la atención todo el mundo quería decir. Y cuando vienen de ella, que yo soy encargado del departamento del toilet. O yo trabajo en un subway. Sí. Son las mujeres que compran un sueño. Y se dedicaban los salones antes de venir. Y dominicanos que venían y cuando se llevaban a la mujer de aquí para allá, era en un cuartico más chiquito que esto que vivían. Y claro, mira, ahí hay un restaurante, ponte a lavar plato allá. Claro, es así. Es la historia de la llegada de los haitianos aquí. Que llegaba uno y cuando tú amanecías habían 20 durmiendo de pie. Sí. En Estados Unidos iba uno, estaban durmiendo de pie en la habitación. Mucho en el mueble, porque eso es lo que nos toca a los emigrantes. ¿Cuáles son los problemas de la diáspora europea? Bueno, los problemas de la diáspora europea los principales son los mismos problemas de la diáspora americana. De todos los dominicanos que residimos en los 5 condados de Estados Unidos y en otras ciudades de los Estados Unidos, es la misma problemática. La persona que vive allá, el emigrante, necesita buena atención en los consulados, sobre todo que los pasaportes son muy caros. Por eso muchos de nosotros traemos los pasaportes vencidos. A mí me dejaron salir con 10 días de vencimiento, pero era porque yo dije, no, es que está muy caro este pasaporte aquí. Vamos a renovarlo allá en Santo Domingo, que es más barato. Entonces, yo creo que el actual gobierno está tomando medidas en ese sentido, porque es un grito de toda la diáspora. Sobre todo, sí, rebajar los vuelos. Los vuelos no corresponden al presidente de la República ni a ninguna institución, porque los vuelos son empresas privadas, que la diáspora debe entender eso. Son empresas privadas. Lo que sí se puede hacer es rebajarle los impuestos de alguna manera u otra a esas empresas aéreas para que ellos lo apliquen directamente a la rebaja del pasaje de los emigrantes. Eso sí se podría hacer.
a pesar de que los pasajes suben y bajan porque dependen siempre de la época. Eso como que se autorregula. Es un mercado que mire, en marzo, abril y mayo, aquí la gente no viene, pero ahí están los pasajes baratos. Eso es una parte. Pero hay otro problema en la diáspora, que es que nosotros, como le digo, debemos de ser más unidos. Porque nosotros hemos observado que allá los ecuatorianos son una sola gente y los bolivianos, y usted lo ve a todos reunidos jugando. Nosotros, por ejemplo, en España nos reunimos a jugar pelota porque ese es el juego de nosotros. Nosotros no somos, ahora hay fútbol, pero antes no éramos futbolistas. Y a mí me daba como esa, ¿cómo le digo? Esa melancolía, observar esa unidad de esa gente, aunque ellos son de diferentes partes, son de Santa Cruz, de La Paz, o sea, los bolivianos. Pero son de un mismo país. Y son de un mismo país. Sí, pero no se quitan las mujeres. Nosotros tenemos que Ni ser... los hombres, ni los trabajos. Escúchame, yo no estoy hablando de... No. Él está hablando de una cosa que es básicamente de cultura. El dominicano no confía en el dominicano. Esa es una parte. O sea, ahora mismo llega un primo mío y yo soy peluquero y el primo mío también es peluquero. Ya yo estoy acechando al primo mío para que no venga a pelar gente aquí. Porque me va a quitar el trabajo. No, pero Aracena tiene un primo, él sabe de eso. También que le quitan. Yo lo digo pero eso no es un asunto de gobierno, es un asunto de educación. O sea, claro, que el dominicano entienda que el que llega, si tú sabes que te mándalo para otro sitio y que se vaya a trabajar eso para allá. Sí, lo que sucede Es muy difícil. Y te quitan las mujeres. Y te quita el primo te quita la mujer y durmiendo en el mueble. Pero el problema, mira aquí un ejemplo. Aquí viene un estadounidense, se casa con una dominicana, pero la dominicana tiene un primo que vive con ella. O Entonces, un tío, un sobrino. No. Ellos le buscan el nombre. No, un primo. El norteamericano se va. ¿Y cómo está el primo? Aquí estamos durmiendo porque me da sueño de noche y no puedo dormir si no está a mi lado. Un primo. Bien. No terminado. Vamos a concluir. Concluya, por favor. Miren, lo que queríamos dejar claro sobre el problema de la diáspora, sí, es que necesitamos un poquito más de unidad. Porque los problemas de nosotros son comunes. El problema que tiene uno de la diáspora que vive allá en España o en Inglaterra, donde nosotros también hemos estado, lo tiene también uno de la diáspora que vive allá en Inglaterra, aquí en Estados Unidos, en New Jersey o en Nueva York. ¿Tus libros circulan en esos países donde En el mundo entero. donde tú Sí, has estado? esta obra, no sé si se puede decir dónde se vende en el país. Sí. Sí, digo, Te iba a preguntar, que veo ahí que tiene una familiaridad con Tom. Encuesta. Centro Cuesta Nacional del Libro. Encuesta. Sí, Y memoria. esta también. Ese no, porque ese es un volumen que se agotó y nosotros estamos tratando con la editorial con una nueva editorial, porque ya yo les dije a ustedes que ese libro fue plagiado, no se lo hemos dicho en el aire. Sí, esta obra, Memorias de un inmigrante dominicano, fue plagiada porque un lector se acercó a mí allá en Madrid para que yo se lo dedicara. Y entonces, cuando yo veo la obra, digo, él la sacó del sobre. Yo le dije, ¿por dónde lo recibiste? Me dice, por Amazon. Y yo veo la obra, digo, no, pero es que esta es mi obra, pero esta no es. ¿El contenido era diferente o quien lo hizo era diferente? El brillo no es el mismo, porque era un brillo como... Entonces, es la misma obra. Sí, pero digo, es el mismo libro, pero otra editora lo hizo. Otra editora, incluso blanco y negro, porque este libro es full color. Sí, o sea, el mismo contenido, solo que lo había hecho. Claro. Y tú no has cedido tus derechos. Sí, nosotros tenemos un abogado en ese sentido, pero aquí hay un álbum de fotografías de Madrid, que es muy precioso para que el lector vea las diferentes estaciones del año en Madrid. Está el otoño, está el verano y está el invierno en fotografías ahí, de las zonas más céntricas de Madrid. Sí. Es decir, que yo vi el libro en blanco y negro y digo, pero este no es el libro. Entonces ahí acordé con ese lector, le pedí disculpas y le obsequié una obra de esta misma original, y me llevé la otra, la llevé a mi abogado para que él tratara. Lo primero que me dijo, mira, tenemos que rescindir el contrato. ¿Qué tiempo tienes que estar aquí en el país? Yo tengo alrededor de 5 meses.
5 meses. Sí, porque se me complicó. Yo me iba a ir de una vez. La pandemia te agarra en Madrid. La pandemia me agarró en Inglaterra. En Inglaterra. Sí, en el mes de febrero. ¿Cómo te impacta, como hombre pensante, cómo te impacta este fenómeno que decía Basilio Belial, un escritor que es el director ejecutivo de la Semana Internacional de la Poesía? Decía él que la pandemia ha venido como una versión simbólica del apocalipsis. ¿Cómo te impacta a ti como escritor, como hombre pensante? La pandemia ha sido abrumadora, totalmente, porque nosotros tenemos que cumplir el encerramiento por ley, por disposición allá. Y yo estuve encerrado en cautiverio por más de 7 meses. Entonces, eso realmente te constriñe. Cuando tú sales, tú como que estás como en otro mundo. Incluso eso genera esta locura. Para escribir. Lo utilicé para escribir correctamente. Aproveché y entonces escribí 2 novelas al mismo tiempo. Una de las que no hemos hablado, que se llama Las 3 cartas de un hacendado, que es una criolla muy buena, de una campesina de Barahona, que se traslada a la capital, la engañan, y ya ustedes saben lo que sucede ahí, pero recorre todos los barrios de la capital, porque el lenguaje que se usa es un lenguaje criollo, como Domingo Moreno Jiménez con el oportunismo, que emplea términos criollos. Entonces, yo empleo términos muy criollos, y es una trama muy escondida dentro de la obra. Las 3 cartas de un hacendado ya está lista. Vamos a ver cómo dice todo. Sí. El título dice que es una buena obra. Correctamente, porque es una obra bien profunda, pero es muy criolla, muy popular y muy atinada. Antes de terminar, yo quería concluir con la parte de los emigrantes. Continúa, que este programa es tuyo. Muchas gracias. con los deportados. Que yo señalaba que este es un país donde los deportados vienen y son lanzados como al fuego. Señores, los deportados son personas que vienen enfermas y traumatizadas de una sociedad donde ellos ya han cumplido condena. Y esas personas merecen por lo menos que cuando lleguen a este país sean llevados a una institución, que se cree una institución para que ellos sean tratados como de reeducar, así como Hogares CREA, por ejemplo, pero que sea una institución estatal donde ellos acudan y que también se les respalde de una manera u otra, porque esa gente tiene su vida rota, la mayoría, y han aportado, porque un emigrante cuando está allá, aunque esté enviando dinero de cualquier forma a la República Dominicana, está aportando de una manera u otra. Entonces, es bueno que ese tipo de personas no vengan aquí y sean mirados de lado. Señores, son dominicanos normales. Yo me he encontrado con dominicanos en aviones que los traen encadenados porque han cumplido condena. Y yo me pongo en su pellejo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que estos muchachos en un estado de salud como uno los observa, no se hayan puesto a trabajar o a dedicarse a algún tipo de trabajo aquí? Pero es necesario que se cree, no que vengan ellos y que se le pongan la DNCD como que ellos son los delincuentes más grandes del mundo. No. Es que se le trate como seres humanos. Mire, venga, aquí vamos a darle una clase hoy de cómo se reinserta la persona a la sociedad, para que usted vea cómo es posible aliviar en parte ese traumatismo que traen, que son miles, porque por año deportan cientos y cientos. Entonces, si lo dejamos perder aquí, esos muchachos lo más que pueden es seguir el camino que ellos tenían allí. Aquí no hay nada que ofrecerle ni a los que están aquí, porque aquí todo se basa en un sistema político. Entonces, lamentablemente es la realidad de nuestro país. Pero yo pienso que una parte del presupuesto se puede dedicar para ello. Sí. Aunque sea amigos. ¿Qué opinión te merece la justicia dominicana? Bueno, y creo que la justicia dominicana, sobre todo en el poco tiempo que tienes aquí, que ha vuelto, sí, creo que ha retornado al país. Este nuevo gobierno, ¿cómo ves que se está manejando la justicia y con el problema de la corrupción? Antes de ver la si justicia, cree que existe independencia Sí. actualmente. vamos a en ella. responder. Que sea independencia. Creo que antes de ver la justicia desde aquí dentro, tenemos que verla desde fuera. Y la diáspora se lanzó a las calles en una forma muy coordinada, tanto en Europa como en los Estados Unidos, porque realmente en este país ni son necesarios los corruptos,
ni los políticos que han traicionado la Constitución de la República y la voluntad del pueblo dominicano. Por eso nosotros, como diáspora, nos fuimos a las calles, y eso es a través de las redes. Tenemos una manifestación en Plaza Mayor, allá iban como 100.000 dominicanos. No nos importaba la bandera política, porque entendemos que la bandera política solo protege a los políticos. Sin embargo, nosotros veíamos que éramos miles y miles reunidos y todos tomábamos un turno para decir cuál era el objetivo. Y el objetivo era quitar el gobierno del PLD del poder, porque entendíamos que habían endeudado a la nación dominicana por más de 54.000 millones de dólares, reduciendo lo que se conoce como la capacidad monetaria del Estado. Se debe el 42% del presupuesto de todo lo que se hace en un año. Hay que cogerlo y sacarle el 42%, y con la otra parte se está manejando el país. Pero esto van en lo mismo. Yo le voy a decir, hay algo con respecto a la justicia. Nosotros veíamos que la justicia tenía que hacer justicia desde allá, que meter presos a los políticos que, como lo repetimos, la diáspora tú le preguntas, mira, hay un político corrupto, ni sirve para nada, ni lo necesitamos en el país. Pensando, en una entrevista que yo tengo por ahí, yo tengo muchas entrevistas, en que los políticos de la Europa del Este corruptos lo cogían y lo metían en un zafacón, con todo, la escolta, porque allá son muy abiertos en la política. Hay un político corrupto, lo espera la masa así, cuando entran, la custodia sabe que no le van a hacer un daño de muerte, pero entonces ellos lo agarran y lo meten en un zafacón y lo tapan con todo y trae así. Realmente ese es un escándalo internacional con relación a la corrupción, pero aquí no hay corrupto. Es lamentable decirlo. Claro porque aquí son todos serios. Hay un problema. Aquí hay dos personas. Una que es de Odebrecht, que está presa, la condenaron. Digo, está presa, está libre, pero está condenada. Y hay otro que fue por enriquecimiento ilícito. Nada más hay dos. Es decir, que aquí la corrupción no existe. Vamos a continuar con la inquietud suya, cuando usted dice que si la justicia es libre. Sí, y usted también estableció ahí de que el PLD ha endeudado el país por más de 54.000 millones, pero también este gobierno que tiene un año y pico, lleva el mismo ritmo que usted que tiene para referirse también. Vamos a responder primero la pregunta. Sí, vamos a responder primero la primera inquietud con respecto a la justicia, o sea, a la independencia de la justicia. Realmente nosotros como diáspora vemos muy bien que el señor presidente de la República haya dejado y se haya comprometido públicamente para que la señora que han nombrado, doña Miriam Germán y Jenny Berenice, la magistrada, hagan de la justicia lo que se tiene que hacer desde el punto de vista judicial. Ahora bien, si tomamos en cuenta la cantidad de expedientes que tiene este país, tenemos un congestionamiento de expedientes, que muchos se van fabricando de acuerdo a las pesquisas que se hacen desde la Procuraduría, y muchos están casi terminados, otros se les va a dar curso. Eso es lo que nosotros hemos observado. Ahora bien, se debe motorizar la acción judicial de una manera que los expedientes vayan fluyendo un poquito más rápido. El problema es la investigación, señores. No se puede preparar un expediente crudo, porque se cae como se cayó el de Odebrecht, que lo preparó el señor Jean Alain Rodríguez con una mentalidad maquiavélica. Él sabía bien que sacando a Danilo Medina del expediente y sacando a otros corruptos del expediente, como ¿cómo se llama uno que estaba en la corporación, que lo agarraron primero? César Sánchez. Y hay muchos más que lo sacaron del expediente. Entonces ese expediente llegó chamuscado. A nosotros como diáspora no nos sorprendió que le echaran al señor Rondón 5 o 6 años, porque 8 años y al otro, a Rúa, dije 5. Pero ellos que debieron ser 20 años. Eso no es por lavado. Eso no es Odebrecht. Rúa no es Odebrecht. Sí, claro. Eso es enriquecimiento ilícito. No, acuérdese bien. En el caso de Brecht dijeron que él... y es verdad, porque miren, este chico que vino, uno llamado del Brasil, que Danilo Medina... Joao. No es Joao Santana. No. El gerente de Odebrecht. No es Joao Santana, es otro, el que trajo el dinero para corromper a la gente del Senado, señores. El que era gerente
No, no es a Rondón. Gerente de Odebrecht. Sí, de Odebrecht, que se fue. Declaró que uno que le dijo, yo te conozco, fulano. ¿Cómo se llama ese señor, Dios mío? A mí se me ve el nombre. Ese señor, desde que comenzaron a agarrar, él se fue. Y allá él cayó preso en Brasil. Sí. Entonces, quiero decirle algo. Esta novela, Una borrasca sobre el mar, precisamente, es la que toca el caso de Odebrecht. Esta novela. Completa, desde por dónde comienza Odebrecht, que no es por aquí. No es por aquí. Eso comienza cuando escasea el dólar en el mercado del Brasil, que las autoridades dicen, pero ¿por dónde se están perdiendo los dólares aquí? Se estaban perdiendo porque había un excedente en la producción del petróleo que ellos lo estaban vendiendo. Entonces, los que se quedaban con eso, los que eran copartícipes, aquí está todo. Los que estaban quedando con ese dinero eran los contratistas de Brasil. No encontraban cómo cambiar ese dinero brasileño que, ustedes me entienden, tiene poco valor. Entonces, para proteger su moneda, ellos lo estaban convirtiendo a dólar. Entonces, el dólar escaseó. Y las autoridades de Brasil, de inteligencia, comenzaron a observar a ver qué era lo que pasaba. Y por ahí comenzó el hilo. Encontraron a uno que sacaba el dinero y lo metía en Suiza. Y por ahí comenzaron hasta que llegaron a Odebrecht. La novela lo detalla todo. Aquí hay más de 200 personajes, señores, en esta novela. ¿Qué cuestan esos libros? Yo no tengo el precio de las obras. ¿Tú has vivido de la literatura? No, yo he vivido... ¿Tú vives o sea, de la literatura? ¿vives de la venta de tus libros o de qué tú has vivido en los últimos años? Yo trabajé en España para el Gabinete de Investigación y Marketing de Madrid. Es la firma más prestigiosa en cuestiones de estudios sociales y estudios de mercado. Yo pertenecí a esa firma por algunos 7 años. Okay. Y si ellos me están mirando, ellos saben que yo era, no es bueno echarse cobas, porque eso es de personas que no coinciden con la figura de uno. Pero ellos pueden decir el rol que nosotros desempeñamos allá, que siempre fue 1-1, y allá la persona que desempeña un rol de primer orden es la primera persona que se llama para hacer, para que le extiendan su contrato. A mí siempre me llamaron de primero mientras estuve allí en esa empresa. ¿Cuál de los dos libros se ha vendido más? Este se extinguió. O sea, solamente... Vamos a otra edición. Tú hiciste la primera edición. Claro, sí. Y Claro, sí. Incluso aquí hay fotografías que me la envió el comandante Claudio Camaño, que era mi amigo personal. El padre de Claudio Camaño, este joven que es director de... Sí, Claudio el hijo. Claudio el padre fue que me envió las fotos, porque nosotros éramos amigos personales. Que ya murió. Pero sí. El esposo de doña Fabiola, mi gran amiga también. Fabiola Vélez, es mi gran amiga. El joven está ahí activo. Muy activo en política. Sí. Claudio Camaño no fue el coronel. No. Claudio Camaño fue el comandante que vino en febrero. Sobrino del comandante Claudio, del comandante Francisco Camaño. El hijo. No, porque Claudio es hijo de Francisco. El nombre. Claudio es hijo de Francisco. Perdón. Y Claudio para que no regresemos a Haití, porque se me borró la mente de Claudio Camaño. Tantas cosas que hablar. El coronel este libro. No vale la pregunta. Este libro es Una borrasca sobre el mar. El título es muy bonito. Es tremendo. Escrito por Daniel Contreras. Daniel Francisco Contreras. Igual que este otro libro. Memorias de un inmigrante dominicano. No le diga nada. Ya yo sé por dónde va. No le diga nada. ¿Cree que no lo conocemos? Estos dos libros. Yo voy a pedir a la gente que por favor no lo lean. Por favor, mire ese libro, no lo lean, por favor. Mira, ni ese ni este libro. No le estoy diciendo nada, no lo van a leer como quieran. Le voy a agradecer que no lo lean, porque los libros buenos no se leen, se releen. Una pregunta, ¿usted ha ido a la material? ¿Usted ha pasado por la librería Cuesta? Para que lo busquen. Claro, ellos venden. ¿Cuántas personas usted ha visto en la librería Cuesta? Tú sabes que no fui a la librería Cuesta para ver las personas, sino mal por usted. Yo voy a la librería Cuesta por lo menos una vez a la semana. Ahí lo va a ver. Y nunca hay más de 2 personas. ¿Cuántos libros te he llevado?
Ninguno. No, depende. Si Se han conseguido unos chelitos, yo compro que sea uno o dos. Me gusta la novela de ciencia ficción. Miren, tú encuentras a una persona leyendo, ¿no? Pues, o una peña que se juntó un mal día. O algún felicito, por eso exhorto que lo relean, tiene un material tremendo, puede ojear no sé qué va a decir el haitiano que miren, hay algo que hay que destacar. A usted no lo van a dejar salir del país, usted está muy desesperado. A mí no me interesa salir. Hay algo que hay que destacar en esta obra, y es que esta obra fue presentada por el doctor Alejandro Arbelo Sánchez, un catedrático de la literatura, un verdadero filólogo. Allá en España fue presentado excelente, profesional. Por él, y esta obra tiene prólogo nada más y nada menos que del prominente doctor Roberto Marcallé Abreu. Mira qué bien. Una joya de la literatura dominicana. Sí, y quien es ahora mismo embajador. Si me puede vender uno de los dos, yo se lo compro ahora mismo. De eso hablamos fuera de la cámara. Bueno, Daniel. El doctor Roberto Marcallé Abreu es el actual embajador plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Nicaragua, en la tierra de Rubén Darío. Él es quien hace el prólogo de esta obra. Y ya ustedes se imaginan, esta obra fue editada por Penguin Random House. Es la editorial más grande del planeta. Excelente. Bueno, Daniel Francisco Contreras, agradecemos tu presencia en el programa. Vamos a dejar abierta la puerta para que pueda volver pronto al programa, porque contigo se puede seguir conversando de muchos temas. Y ya vimos, pero ¿verdad, doctor? Que al final el hombre demostró que está muy actualizado en materia jurídica también. Sí, y esta obra hay que traducirla en creol, ¿entiendes? Para algunos que necesitan leerla bien. Inclusive voy a llamar a la asociación de mudos, no del sordo, de mudos, para que me abra una casilla para mi amigo Juan Peña, que hoy no habló nada. Señores, nos pasamos de tiempo. Vamos a invitarlos para que el próximo sábado estén nuevamente con nosotros en otra entrega más de La Hora del Mallete. Para que William me diga.